Por primera vez, un jerarca católico nacido en América Latina visita México y por primera vez es recibido como jefe de Estado. Hoy abriremos el expediente TVC para conocer por qué el Papa ama México. Acompáñenos. Bueno, hoy en el estudio de TVC nos acompaña Carlos Villarroy. Él es el subdirector de información de la Arquidiócesis de México, periodista, por supuesto, y antes que todo, un excelente amigo y compañero de larga carrera, tanto tuya como mía, en estos medios. Así es, Paco, me da mucho gusto estar contigo y gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, visita del Papa Francisco a México. ¿Qué significado tiene, Carlos? Mira, déjame complicar la pregunta. Sí. Son 68 países que no ha visitado ningún papa. Ándale. ¿Por qué México ha sido visitado 5 veces por Juan Pablo II, una vez por Benedicto XVI y ahora vendrá Francisco, es decir, 7 veces? La tercera parte de los países nunca han sido visitados por papas. ¿Por qué a México 7 veces nos veremos beneficiados con estas visitas? Pues mira, la respuesta es evangélica. Él viene a dar cumplimiento al mandato de Jesús, apacienta mis ovejas. Es decir, viene a confirmar a la gente, a los católicos, en su fe. Y para los que no son católicos, dar un mensaje de paz, como los ha dado y que han funcionado. Porque, por ejemplo, Cuba y Estados Unidos, pues bueno, ha mediado la Santa Sede y están en camino, ¿verdad?, de una reapertura de relaciones que estuvieron bloqueadas por más de medio siglo. Así es. En Colombia también, ¿verdad?, regresan al diálogo de paz. La encíclica del Papa Francisco, ¿verdad?, sobre ecología, sobre la casa común, pues ha sido aplaudida incluso en el Congreso mexicano. También diputados estuvieron analizándolo. Es decir, el Papa Francisco es un gran líder, pero no quiere decir que no lo hayan sido los demás papas, ¿verdad? Pero fundamentalmente viene a apacentar sus ovejas y México pues es el segundo país con más católicos del mundo. Ahí está, esa es la respuesta. Ese punto es el más importante. Y déjame decirte, te interrumpo un momento, Carlos, por todo esto que nos estás platicando es que me permití invitarte a Expedientes porque es una larga carrera periodística. ¿Cuántos años ya en la arquidiócesis? Bueno, en la arquidiócesis como periodista llevo unos 8 o 9 años trabajando. Pero pues en otros medios de comunicación importantes también he tenido la dicha, ¿verdad?, de que por alguna u otra razón me han designado momentos importantes, ¿no? Digo, finalmente pues, he dado cobertura a las 5 visitas del Papa Juan Pablo II a México, ¿verdad? Desde que yo trabajaba en la redacción, ¿verdad?, de algún medio importante. Pero finalmente las 5 visitas también el Papa Ratzinger, y he tenido la enorme dicha también de que me han invitado y he tenido la oportunidad de acompañar a algunos pontífices, como justamente, por ejemplo a Juan Pablo II en su histórico viaje a Israel en el año 2000, ¿no? Fíjate nada más. Bueno, por todo esto es que tú nos permites, para los periodistas y en esta oportunidad para el auditorio, ver desde otra mirada, con otra óptica, lo que lo vemos a simple vista, pero que en muchos casos, en muchos momentos no entendemos. Ahorita el significado, pues estamos hablando de uno de los países del mundo con mayor presencia de católicos. Así es. ¿Por qué viene el Papa? Bueno, pues viene en primera instancia por eso. Y déjame agregar un asunto que me parece importante y no lo podemos obviar. Hay crisis en la Iglesia. Y de alguna manera esa crisis también motiva al Papa a venir a México. Bueno, la crisis existe y ha existido siempre porque nadie es perfecto, ¿no? Yo creo que el Papa, desde el principio de su pontificado, hubo un tema que le tocó el corazón verdaderamente, los migrantes. Su primer viaje fuera de Roma fue, ¿verdad?, a Lampedusa, precisamente para hablar de los migrantes y de aquellos migrantes que salían de África, muchos de los cuales morían en el mar y que estaban esperanzados en tocar las costas europeas. Así es. Muchos de esos migrantes eran musulmanes o son musulmanes, no necesariamente católicos. Entonces entienden muy fácilmente que el Papa Francisco tome el tema de la migración en México
se interese dar una misa y visitar la frontera norte de México, donde seguramente será la segunda parte de su famoso discurso en el Capitolio, ¿verdad? Donde dijo, yo soy hijo de migrantes. En la frontera volverá a decir, yo soy hijo de migrantes. El tema de los indígenas salta a la vista, es obvio. El tema de Michoacán, la violencia. El tema de Ecatepec, la pobreza, la marginación, la periferia. La crisis de la iglesia es relativa, es crisis del mundo. Hay un descenso de fe. En el mundo entero el mundo. y en todas las religiones. Así es. Yo lo he platicado, yo desde lo personal soy muy ecuménico, lo he platicado con gente, pastores protestantes, con anglicanos, con ortodoxos, y pues no, las nuevas inquietudes mundiales, el crecimiento de la ciencia, parece que hace que baje la fe. Lejos de lo que decía Pascal, mucha ciencia acerca a Dios, parece que la ciencia ahora aleja al hombre de Dios, pero esto es temporal, porque esas mismas personas cuando llegan a una edad avanzada se acercan a la iglesia. Por ejemplo, con frecuencia se habla de las personas que abandonan la iglesia, pero nunca se habla de los que regresan a la iglesia. Que no se enferme alguien porque ya está tocando... Inmediatamente estás pensando en ayúdame Dios. Desgraciadamente sí se vive una fe de conveniencia. Exacto. Y no nada más en el catolicismo, sino en muchas partes, ¿no? Y bueno, México, no quiero satanizarlo, no hay que satanizarlo. México es uno de tantos países del mundo que enfrenta serios problemas. El narcotráfico es un problema en México, sí, pero los Estados Unidos es la causa del narcotráfico en México. Y Estados Unidos es primer mundo. Entonces, viene a tocar temas, sí, diciéndole a México algo muy particular, pero esos mismos temas también tocan a otros países. Tocan a otros países, claro. Así es. Dime una cosa, ¿has tenido la oportunidad, Carlos, de convivir, de acercarte, de conocer al hombre? Concretamente al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Bueno, tuve toda la suerte, de verdad, del mundo de estar todo el cónclave que lo eligió, ¿verdad? Estuve en la Plaza de San Pedro desde el primer momento, estuve en la primera conferencia de prensa ahí en el aula Paulo VI, y en 2 ocasiones más he podido estar con él. Uno en Jordania, en su viaje que hizo en el 2014, ¿verdad? A Israel y Jordania, tuve la oportunidad de coincidir con él ahí, y en Roma en otra ocasión más, ¿no? Y ahora pues él nos viene a visitar, en una visita muy anhelada por él, porque deja decirte que el Papa Francisco es guadalupano, no porque venga a México. ¿Me permites? Te voy a platicar una anécdota interesante. En Argentina, de donde él nació, él como obispo auxiliar, era obispo de la Vicaría de Flores. Y de momento se construyó un conjunto habitacional para 5,000 personas, clase media baja. Y él dijo, aquí hace falta una parroquia porque si no los vecinos van a tener que caminar mucho. Y empezó a construir una parroquia que empezó como carpa. Y desde el principio dijo, esta iglesia va dedicada a Juan Diego. Bueno, pues la iglesia se empezó a construir, se construyó. Y el día 5 de mayo de este año le invita el cardenal de Buenos Aires, al cardenal Norberto Rivera, arzobispo de México, custodio natural del Ayate, y por el mismo encargo del Papa Francisco, que fuera a inaugurar la parroquia de San Juan Diego en el barrio de Flores, allá en Buenos Aires. Y él, como obispo de Buenos Aires, nombró a Juan Diego, a San Juan Diego, patrono de los floristas y de los floricultores. Entonces, él ya es guadalupano, ¿verdad? Y también tiene un gran amor a San Juan Diego. Y bueno, también hemos visto cómo él retoma la misa de 12 de diciembre en el Vaticano, en San Pedro, 2 veces lo ha hecho. Es decir, realmente él es muy guadalupano. Y de ahí que él quería venir a la Ciudad de México, visitar a la Virgen de Guadalupe, se le va a abrir el camerín. Ya lo decía previo a que anunciara su visita, que no podía venir a México sin visitar a la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Y bueno, pues será un momento muy importante, ¿no? La visita del Papa, donde encomendará la paz de México y la paz del mundo y otras intenciones personales. Así es. Ese mismo día por la mañana estará en la Catedral Metropolitana, donde se reunirá con todos los obispos.
Yo creo que esta visita de la Catedral Metropolitana tiene la importancia de que será el encuentro con todo México junto, Ujú. ¿verdad? Porque bueno, en la Basílica a lo mejor hay entidades donde que no estarán representadas en Exacto, sus fieles, exacto. pero en la Basílica es el único punto donde los obispos de las 93 diócesis del país estarán presentes acompañados pues de otras fieles y de aquellos afortunados que puedan conseguir un boleto. Sí, convergen en un sitio icónico de la religión católica en nuestro país, la Catedral Metropolitana. Estábamos hablando de Jorge Bergoglio y yo te preguntaría, es un hombre que lo hemos visto a lo largo de su pontificado, aún breve, pero ya con varias visitas y varias situaciones importantes. Un hombre sencillo, con una sonrisa siempre, siempre una sonrisa, siempre un buen trato con los medios. ¿Es así? Él ha sido así siempre, como obispo de, No es artificial, no pues. es artificial, como obispo y arzobispo de Buenos Aires, Ujú, pues él viajaba en el metro. Precisamente yo tuve también la suerte de asistir a la inauguración de la iglesia de San Juan Diego allá en Buenos Aires ujú, y tuve que la oportunidad de platicar con varios sacerdotes que trabajaron con él ujú, y me doy cuenta de que muchos de los sacerdotes de Buenos Aires los moldeó Jorge Bergoglio, ¿verdad? Los ujú, moldeó, los hizo muy a su estilo, que se resume con una frase: pastor que no huela a oveja no es buen pastor, ¿verdad? ujú, Son ujú. cercanos los sacerdotes con los que él trabajó en Buenos Aires, muy cercanos a sus fieles. Les gusta platicar con ellos: ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu esposa? ¿Cómo va tu hijo? ¿Tus calificaciones cómo van? Bueno, Jorge Bergoglio, la semana pasada, un grupo de payasos lo visitaron en el Ujú. Vaticano, le regalaron una nariz roja y el Papa te la puso. Se la puso. Y un sombrero de globos. Esa cercanía, ¿verdad? Y claro, los payasos quedan fascinados, ¿no? Es decir, él habla el lenguaje de la misericordia y del amor a través de esa sonrisa dirigida a enfermos, ancianos y a todos. De su lenguaje incluso corporal. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y vamos a regresar porque necesitas decirnos por qué el Papa ama México. Volvemos. Juan Pablo II era un hombre de gran carisma. Ujú. La gente decía en Roma: viene la gente a ver al Papa. Sí. Pero el Papa Benedicto XVI, la gente en Roma decía: vienen a oír al Papa, Fíjate. ¿verdad? Y ahora, pues no sé, venimos a sonreír con el Papa. Continuamos aquí en Expediente TVC hablando de por qué el Papa ama a México. Y Carlos, déjame mencionar que nos vienes a presentar justamente este libro que así se llama, El Papa ama México. Lo acabas de publicar. Y yo de entrada te pregunto, ¿el Papa ama México? El Papa ama a México, pero no me refiero al Papa Francisco. Francisco, me refiero al Papa, es decir, a los papas. Ajá. Mira, si hacemos una revisión, por ejemplo, del acontecimiento guadalupano, Ujú, nos damos cuenta que desde Benedicto XIV tiene relación con México y con la Virgen de Guadalupe. En el caso de él, al decir esto, no lo ha hecho con ninguna otra nación. ujú. Paulo VI le manda a la Virgen de Guadalupe una rosa de oro. Han sido varios papas, ¿verdad?, los que han tenido ese contacto, esa Esa cercanía cercanía. Ujú. con la Virgen de Guadalupe y obviamente con el pueblo de México. Se le autorizó a la Virgen de Guadalupe una misa propia para el día 12 de De diciembre. diciembre en lugar del día 9 como era en el Ujú. siglo XVI o XVII, en fin. Entonces son los papas aman a México, pero para evitar ese plural de los papas, el Papa, porque finalmente el Es una Papa figura. es una figura, es el sucesor de Pedro, ¿no? Ujú. Y claro, el Papa ama a México y el Papa ama a muchos países, ¿no? Así es. Carlos, ¿qué podemos encontrar? Mira, este libro yo lo escribí con anticipación Ujú. y lo escribí gracias a mi computadora, donde guardo información Claro. de muchos años, más allá de los 9 años que he trabajado con el Arzobispado de México. Ujú. Entonces sentí que era necesario dar información, datos duros, sobre todo a los medios de comunicación, Así es. acerca de esta visita. Te voy a poner un ejemplo. Sí. El Papa visitará en el norte, ¿verdad? Estará en un reclusorio. Pero bueno, hay que decir, ¿verdad?, que no es el primer Papa que visita un reclusorio. Ujú. Ya lo había hecho Juan XXIII. Ujú. Incluso hay imagen de Juan XXIII en un reclusorio en Italia.
Paulo VI lo hizo en la India y también en Roma. Ujú. Es decir, casi todos los papas visitan reclusorios. Él mismo, cuando fue electo, muy próximo a la Semana Santa, canceló la misa de San Juan de Letrán, Ujú. el lavado de pies, Ujú. que era por tradición en San Juan de Letrán. Y él se fue quitado de la pena, ¿verdad? Un reclusorio de lavar los pies a 12 reclusos y dejó esa monumental ceremonia en manos de otra persona. Ujú. Al siguiente año él le lava los pies, ¿verdad?, a un grupo de discapacitados Ujú. y luego regresa nuevamente a los reclusos y ahora, ¿verdad?, dice que hay que lavarle los pies a hombres y mujeres. Exacto. Es decir, hay que dar antecedentes históricos, hay que decir, en su momento Juan XXIII dijo esto, Juan Pablo II dijo esto, Paulo VI dijo esto, dar antecedentes. Antecedentes y datos que ayudan al periodista a comunicar, Y al lector pero en general. al auditorio a entender y a conocer qué es lo que está viendo en la televisión. Exactamente, la intención era esa, ¿no? Ujú. Entonces, son más o menos unos 40 temas Ujú. los que yo desarrollo, Sí. que van desde las relaciones iglesia-estado, Iglesia-Estado. desde que es un papa, desde explicar, a ver cómo está eso de que hay dos papas, explícamelo, esas cosas muy obvias, hasta, por ejemplo, que es el papa jesuita, que es el primer papa posconcilio, Ujú. ¿verdad? Él, cuando el concilio ecuménico estaba desarrollándose en Roma, él estaba estudiando en Argentina. Entonces es un papa postconcilio. Él no, No estaba presente. no estaba presente, Ujú. estaba ausente, pero siguiendo las reformas desde un seminario, ¿no? Entonces abordo ese tipo de temas. Bueno, por supuesto, hablo un poquito de las diócesis y arquidiócesis que va a visitar el Ujú. Papa Francisco en la República Mexicana. Hablo de la Virgen de Guadalupe. Toco varios temas relacionados todos a la visita pastoral. Ujú. No es un libro exclusivo para periodistas, es un libro Para todo mundo. para todo mundo, con datos duros. Ujú. Son 156 páginas más o menos. Eh, Están desarrollados no como fichas técnicas, sino como reportajes cada uno. Ujú. Y pues agradezco a la editorial Minos Tercer Milenio Ujú. que me lo haya publicado Publicado. de manera oportuna, y espero que sea útil como una herramienta para entender más la Esta visita del visita, Papa. esta visita. Hablaste de reformas y yo te pregunto, ¿el Papa es un reformador? ¿Es un Papa reformador? Todos los papas son reformadores porque hay que ir adaptando, ¿no? Hay que ir adaptando. O sea, eh, la Constitución mexicana se ha modificado N en todos los veces. sexenios. Ajá. La Iglesia necesita ajustes, Ujú. no tan solo por el estilo gobernar de los papas, sino por las necesidades reales de las cosas, ¿no? Claro, en este momento lo que yo diría es que el Papa Francisco es un papa con grandes oídos. Supo oír durante el cónclave Ujú. a cada uno de los cardenales que antes de meterse a la Sixtina y votar, Ujú. dijeron, es que se necesita un papa así, es que hay que modificar esto, es que hay que pensar en los pobres. El Papa Francisco oyó a todos los cardenales y claro, cuando él es electo papa, dice, bueno, los oí, están pidiendo cosas, pues vamos a hacerlas. Crea una comisión de 8 cardenales, Ujú. se tarda en viajar, él no sale de San Pedro, se dedica a poner orden en San Pedro, a asumir, ¿verdad?, Ujú. realmente las Las riendas riendas de la iglesia, administrativas de la curia de la romana. curia. Y ahorita ya empieza a viajar y empieza a salir, pero el Papa Francisco designa 8 cardenales, estudien las reformas, yo decido, es un papa valiente, ¿verdad? Llama a un sínodo para hablar de la familia, donde hay temas espinosos, los encara, vamos a que hablen los obispos y especialistas laicos y de incluso de otras religiones, y vamos a analizar las cosas, vamos a ventilarlas a la luz de la verdad, Ujú. sin modificar los evangelios, porque hay gente que quisiera modificar los evangelios y eso es lo único que no se puede el Papa. La iglesia es la iglesia, hay 10 mandamientos y Sí. esos no se pueden, Ujú. no los podrá nunca reformar ningún Papa, ¿no? Ujú. Ha hecho cambios importantes el Papa Francisco, su literatura no deja de ser, siento que va al paso de otros pontificados, Ujú. con una gran encíclica, ¿verdad? Laudato Si, que ha tenido un impacto importante. Creo que ha tenido gran acercamientos, por ejemplo, en materia de ecumenismo, con distintas iglesias. Ujú. Nos sorprende, por ejemplo, ahora que diga que este mismo año va a ir, ¿verdad?, allá al norte de Europa,
con motivo de los 400 años de Martín Lutero. Ujú. No para provocar a nadie. Quizá Hay que abrir caminos. quizá muchos católicos no lo entiendan, ¿verdad? Ujú. Pero iba a acercarse. Acepta las realidades como son, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que es un papa eh, reformista adecuado a nuestro tiempo. Pero bueno, si quieres hablar de reformas, hablemos del Concilio Vaticano II, Que es base fundamental por la que le de sigue. todas las reformas, ¿verdad? Así es, así es. Dime una cosa, hace un par de semanas tuvimos platicar aquí mismo en Expediente TVC con Dominic Custra Sí, claro. y hablábamos de la persecución, hablábamos de ISIS. ¿Cómo lo toma esto el Papa? ¿Cómo toma esta gran problemática Sí, mundial? ¿Cómo la toma? ¿Cómo toma riendas en este asunto? Él siempre se ha pronunciado por el diálogo, siempre se ha pronunciado por la no violencia, sin excepción. Claro, ISIS, por supuesto, es un grupo terrorista. Hay amenazas y ejecuciones reales. Ujú. En norte de África impacta todo, culturalmente esta cultura, entre comillas, del terrorismo. Ujú. En el norte de África, en los países de Oriente Medio. Y bueno, el Papa quiere tener contacto con la gente, le gusta viajar en papamóvil descubierto, Ujú. pero es tan valiente que estuvo en África, en países complicados, ¿verdad? Donde el terrorismo también puede operar, y él Y estuvo con mucha fe sí. y con papamóvil descubierto. Y si a eso le agregamos que es un papa que seguramente, bueno, que lo hemos visto en otras visitas, romperá protocolos. Pero bueno, los estados, ante ese deseo del Papa, ¿verdad? De De acercarse. acercarse, pues bueno, las autoridades, ¿verdad? Policíacas de cualquier país, México o cualquier país, pues tienen que redoblar esfuerzos, ¿no? Sí, sí, sí. Romperá protocolos, siempre los ha roto, ¿no? Porque es que mira, si el Papa en su camino se encuentra a una viejita llorando, es muy posible que rompa el protocolo Es muy... O un y niño. o un niño y diga, paren el papamóvil que lo quiero abrazar. Entonces, en la medida que se rompan protocolos, no los rompe por romper, ¿no? No, 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 no. Sino, Además es algo ¿cuál es la causa, que no? le nace, ¿no? Que le También. nace. Esa, no, puede encontrar 500 viejitas o viejitos llorando, como tú dices, pero no todos le despiertan, no todos lo invitan, no Si él la todos ve y le dice, llaman, ¿no? necesita mi consuelo, rompe el protocolo y va, como lo ha hecho, como ha parado el papamóvil, ¿verdad? Varias veces en Roma, deténganlo. Y no nada más para besar un niño o cargar un niño, ¿no? Claro. Se encontró una vez a un viejo amigo, ¿verdad? Y le dice, súbete al papamóvil, tú lo recordarás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí se brinca la barda y rompe protocolos. Es parte de. Es espontáneo el Papa. Dime una cosa, bueno, esto ejemplifica, en el caso de México específicamente, Carlos, la gran pasión, el gran amor que le tiene el pueblo mexicano al Papa como figura, ¿eh? No al Papa Francisco en específico, porque este país, esta fe católica mexicana vive añorando a Juan Pablo II, Sí. ¿sí? Y recibió bien al Papa Benedicto y ahora lo recibe con otro carisma, cada uno, pero los recibe con un gran amor. Para la curia mexicana, ¿qué representa? ¿Cómo viven esta visita? Nos viene a visitar el pastor. Así lo reciben, es el pastor el que viene, ¿no? No es el primer encuentro de la curia mexicana con el Papa. Hay una cosa que se llama la visita limina apostolorum, Ujú. que todos los obispos del mundo tienen que hacer, es decir, la visita al sepulcro de los apóstoles cada Ujú. 5 años tienen que ir. Y bueno, pues entregan al Papa por escrito Ujú. un informe de la diócesis a la cual representan. Ujú. Entonces no es el primer encuentro de los obispos con el Papa. Lo han tenido en lo personal y de manera grupal. Ujú. Pero ellos pues están felices. La verdad fueron muchas diócesis las que invitaron al Papa. Sí, sí, sí. Pero el Papa en su agenda dijo, bueno, quiero primero un lugar donde no lo haya visitado antes Ujú. algún otro Papa, ¿no? Sin Ujú. embargo, repite 2, Chiapas, porque bueno, el mundo indígena, Y Ciudad de y México. Ciudad de México, y 3 en realidad, porque también ya había ido Juan Pablo a Chihuahua, ¿no? A Chihuahua. Ahora, nada más deja terminar, mira, Juan Pablo II era un hombre de gran carisma. Ujú. La gente decía en Roma, viene la gente a ver al Papa, Sí.
Pero el Papa Benedicto XVI, la gente en Roma decía, vienen a oír al Papa, Fíjate. ¿verdad? Y ahora, pues no sé, venimos a sonreír con el Papa. Pues Carlos, siempre un gusto. Déjame hacerte una pregunta rápida, tenemos menos de un minuto, 30 segunditos para ser exacto, pero bueno, ¿tequila o no? ¿Sí o no? Pues mira, de corazón sí, ¿verdad? Pero yo creo que no, porque el Papa, pues es un hombre que este año cumplía 80 años. Fíjate. ¿Verdad? Una probadita a lo mejor le dará, pero sí hay un poco de dieta, hay que No cuidarlo. faltará quien se le ofrezca, ¿eh? No faltará. Claro, y es posible, ¿verdad?, que le dé un sorbo también. Así es. Carlos Villarrois, El Papa ama a México, de Carlos Villarrois, editorial Minos. Tercer milenio. Tercer Milenio, lo puede usted adquirir en cualquier lugar. En las Y de principales verdad librerías. vale la pena que usted se dé una asomada ligera, pero muy completa y muy concreta de la visita del Papa a nuestro país. Carlos Villarrois, siempre un gusto tenerte. Gracias, Paco, muy amable. Un Gracias a placer, todos. muchísimas gracias. A ti. Hasta aquí Expediente TVC, pero ya lo sabe, tenemos una cita para abrir otro expediente en la próxima. Pásela muy bien.